Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que el cristianismo no comprende de cuál es la forma en la cual Dios obra, ¿verdad? Con sus hijos, con su pueblo. Y necesitamos entender la sutileza de la obra del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque en realidad esto es lo que trata de ayudarnos a comprender esta realidad y de por qué mucha gente, desgraciadamente, y lo que han pasado estas últimas dos reflexiones, o antepenúltima, mejor dicho, ¿verdad? Gente, hermanos, incluso, que aunque están en la iglesia, pero no comprenden. Por eso tratamos de entender cuál es el espíritu que nos guía, ¿verdad? Porque no siempre o no es así como nosotros creemos. Hay una conexión muy fina, muy sutil, a través de la palabra y del espíritu que conecta a Dios con su pueblo ahora mismo, antes de la boda del Cordero. El Espíritu de Cristo guía a su pueblo. Y precisamente esto vamos a tratar de entender. Esta obra sutil que Dios está haciendo, una obra delicada, una obra suave, y que desgraciadamente la grandísima mayoría no percibe, por eso se pierden, ¿verdad? Por eso hay solo un remanente pequeño, final, porque no perciben esta conexión sutil, no están conectados con el Espíritu de Cristo, por eso no entienden, y en lugar de tener una experiencia real, una conexión real con el Espíritu de Cristo, eh, están dirigidos por formas, costumbres, tradiciones, otro tipo de cosas, y que precisamente no es la forma en la cual Dios obra, sino que es el enemigo el que utiliza todas esas cuestiones. Vamos a tratar de entender, hay unos pocos párrafos, sin embargo hay muchas cosas que comprender. Os invito, en la descripción tenéis el enlace, siempre lo tenéis allí, búsquenlo porque está allí. Tenéis el enlace donde os manda directamente en origen, donde está el texto en origen, y os invito, por favor, que estudiéis todo el texto. Nosotros, debido al tiempo, porque ya sé que nos gusta y yo me esfuerzo para tratar de sintetizar todos estos asuntos, trato de que sea un tiempo razonablemente corto. Pero os invito a que no perdáis de vista la reflexión entera y su contexto, ¿verdad? Bien, los que Dios escoge para que sean sus obreros. Y esto es muy, muy importante, mucho más de lo que la mayoría de la gente comprende. Fijaos lo que dice. Os invito a que estéis muy, muy atentos, queridos, porque este párrafo quiere decir mucho más de lo aparente. Y vamos a tratar de desengranarlo un poco, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Aquellos a quienes Dios escoge. Esto es muy importante. A quienes Dios escoge como sus trabajadores no siempre son talentosos como el mundo estima el asunto. O sea, todo lo que veis aquí está en origen. Yo no cambio nada. No cambio nada. Siempre voy con lo que está en origen. Por lo tanto, dice, como el mundo estima el asunto. Ahora, ¿qué es lo que trata de decir, mis amados? Porque esto es una frase simple, pero detrás escoge mucho, o sea, esconde mucho. Dice, aquellos a quienes Dios escoge. Y nosotros creemos, alguien nos ha educado y nos ha enseñado así, que aquellos que van a las escuelas, a los institutos teológicos y tienen títulos y doctorados y tal, ellos son escogidos por Dios. Podría ser. O sea, no voy a negar esto. Podría ser. Pero necesitamos entender una línea fina, un concepto profundo de cómo obra Dios, cuál es su gobierno
y cómo no obra Dios. Y no es su gobierno. Y eso, precisamente de esto trata de ayudarnos a comprender esta línea fina, trata de ayudarnos a comprender Dios. Los que escoge Dios están preparando, son preparados bajo la guía de su espíritu. Y vamos a ver cómo obra Dios en este sentido. Pero aquellos que se van a las escuelas para ser preparados por el hombre, esto hace diferencia también en las iglesias. En las iglesias nosotros participamos, pero nosotros no nos quedamos con lo que nos dice el hombre, sino que nosotros vamos a comprobar siempre lo que el hombre dice, si es conforme con lo que dice el hombre. ¿Verdad? Si es conforme con lo que dice Dios, perdón. Esto es una línea muy fina que mucha gente no comprende. No es lo mismo caminar con Cristo bajo sus alas, su enseñanza, su espíritu, que ir formalmente a la iglesia, participar de la iglesia. El maestro me ha dicho lo que me ha dicho, lo tomo como tal, me voy a casa y digo, yo creo que yo he hecho la voluntad de Dios. Esto ocurre con las escuelas teológicas también, mis amados. Los hombres van a las escuelas, obtienen sus títulos, pero están educados bajo la guía ¿de quién? ¿Quién les enseña? Otros hombres. ¿Y qué es lo que les enseña a otros hombres? Conceptos heredados. Son conceptos heredados. ¿Cómo obra Dios? Es justamente lo que Dios trata de explicarnos. Aquellos a quienes Dios escoge, Él les prepara, conforme con la verdad presente de este momento, sin salirse del marco de lo escrito está. Esto es una línea de demarcación tremenda, queridos, tremenda, tanto como cristianos, participantes del pueblo de Dios. ¿Quién es el remanente final? Aquellos que han caminado con Cristo, aquellos que han estudiado por ellos mismos, aquellos que han estado bajo la guía del Espíritu constantemente y en ningún momento se han sujetado a ningún hombre. Lo que no quiere decir que no escuchamos. Yo participo de la iglesia, ya os lo dije en reflexiones anteriores, tengo una muy buena amistad con casi todos mis hermanos, casi. Hay algunos que no siempre podemos gustar a todo el mundo, ¿verdad? Pero no es es porque no hay un feeling, ¿verdad? Pero no es porque no nos saludamos, no porque no hablamos, no, simplemente tenemos un concepto distinto del Evangelio. Y por eso no hay un feeling, un acercamiento, ¿verdad? Para utilizar palabras españolas. No hay un acercamiento, ¿verdad? Una cercanía, ¿no? Pero eso no significa que nos odiamos bueno, algunos sí, supongo, porque visto lo visto que pasó los días pasados, que me sorprendió hasta a mí, ¿verdad? Pero a veces, pues, el espíritu del enemigo hace estas cosas, ¿no? Sin embargo, debemos de amarnos. Todos tenemos muy malos momentos. Todos. Cuando por alguna razón salimos circunstancial, de lo que fuera, pues salimos de las casillas, ¿no? Salimos fuera del marco de lo razonable, ¿verdad? Y cometemos errores. A veces metimos la pata toda, otras veces no tanto. Ahora bien, nosotros necesitamos entender que vivimos en un mundo bajo la guía de un espíritu y que necesitamos ser educados. Necesitamos precisamente entender todos estos asuntos, mis amados. Nosotros nunca, jamás debemos de condenar
ni a los maestros, ni a los pastores. Es que nosotros, la obra que estamos haciendo en este ministerio, y voy a dar por hecho que en todos los ministerios, no lo sé si todo el mundo ha llegado a comprender esta realidad, pero Dios trata de salvar a todos, sin excepción alguna, a todos. Los que meten la gamba, los que la pata, los que tienen más éxito, los que tienen menos éxito, los que son más intelectuales, los que son menos. Es decir, estos valores son para nosotros valores, pero que yo os digo son basura. En los ojos de Dios, Él nos ve igual. Sin embargo, hay una apreciación mayor para aquellos que se dejan guiados por su espíritu. Y lo vamos a ver por la reflexión también. Por lo tanto, quiero deciros, mis amados, debemos de corregir a nuestros hermanos. Yo lo hago sistemáticamente. Ahora, la corrección no es odio. No es odio. Nosotros tenemos que corregir porque debemos de entender los tiempos en los cuales vivimos y debemos de entender la necesidad del pueblo de Dios de ser purificado en la verdad. Pero también debemos de amar, incluso a los que a veces nos hace daño, ¿verdad? A veces nos hace daño. Hemos de amarlos. El odio no es del marco de la eternidad. Es una herramienta y un arma que utiliza el enemigo, y con él perecerán. Por lo tanto, nosotros necesitamos educarnos bajo la guía del Espíritu. Bien, vamos a entender cómo obra Dios y cómo obra el enemigo, ¿verdad? Y dice, a veces Él selecciona a hombres ignorantes. ¿Por qué ignorantes? Porque tiene la mente, es como un niño, ¿verdad? Él no está empapado de educación, principios, valores de este mundo. Nosotros necesitamos entender, es por eso pone aquí entre corchetes, cómo el mundo estima el asunto, no como Dios estima el asunto, como el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién ha organizado este mundo a su imagen y semejanza? El enemigo. Mucha gente, hace unos 2 días estaba hablando con un muy buen amigo de mi alma, que está en la iglesia, que es un anciano de iglesia también. Y le decía, y yo le trataba de explicar, mira, nosotros no entendemos un concepto muy profundo que Jesús trató de revelarnos. Cuando Jesús le dijo a los judíos, recuerden que era su pueblo escogido, Jesús le dice, vuestro padre es Satanás. ¿Había malicia en esto? No, había una realidad tan profunda que nosotros descartamos, nosotros no entendemos. En el mundo que vivimos y la predisposición que tenemos de estar sujetos al espíritu de este mundo. Y yo le decía a mi hermano, mira, hasta que no ocurre la boda del Cordero, nosotros no somos de Cristo. Nosotros tratamos de caminar con Cristo, tratamos de estar bajo su guía en todo momento, pero no se olvide nadie nunca, nadie. Estamos predispuestos al espíritu de este mundo, porque nuestra naturaleza es una naturaleza separada del gobierno de Dios, del espíritu de Dios, de la ley de Dios. Y hasta que no ocurre la boda del Cordero, nosotros todavía no somos de Él. Él nos llama a sus hijos. ¿Por qué? Imagínese que en una familia tienes varios hijos y alguno es rebelde, mas no poder. ¿Deja de ser tu hijo? No. Deja un padre y la madre, o sea, la familia, deja de hacer todo lo que pueden para que este hijo rebelde también sea educado, también participe de la familia, también sea guiado en unas normas y conceptos éticos, morales, ¿verdad? Pues esta es la visión que Dios trata o sea, emplea con nosotros. Rebeldes somos todos, porque todos estamos separados de Él. Pero no por eso no nos llama a sus hijos, no por eso no trata de protegernos.
hasta que nosotros definitivamente cometemos el pecado del Espíritu contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Deliberadamente decidimos no querer seguir con Él. Entonces, no le queda otra. Bajo el amor y la justicia que es Él, este es su carácter, nos tiene que dejar libres. Sabe que vamos a morir, porque sin Él no hay vida. Pero no le damos otra opción. Y nos dejará en paz. Moriremos, ¿verdad? Hay que entender la historia de Lucifer. Dios le ama, pero tiene que salir de su rebeldía. O sea, tenía que haber salido de su rebeldía. Ya es tarde, ¿no? El daño es tan tremendo que no hay vuelta atrás, ¿no? Pero Dios trata de educarnos a todos, de traernos de vuelta al redil, ¿verdad? Y nosotros necesitamos entender estos conceptos tan profundos. Todavía nadie es de Cristo. Hasta la boda del Cordero, cuando estaremos unidos con la naturaleza de Dios, nosotros estamos en un proceso de educación, de comprensión, porque por eso nos dice, santifíquese en la verdad. Nosotros necesitamos entender estas realidades, cómo funciona el gobierno de Dios. Y para eso nos decía aquí, aquellos a quienes Dios escoge para que caminen con su espíritu. Él es nuestra sabiduría en todo momento. Y es así como funciona su gobierno. Nosotros necesitamos entender esto. ¿Y cómo funciona el reino del enemigo? No, aquí hay que ir, educarse, títulos, doctorados y cosas por estilo. ¿Y dónde se ha ido la iglesia con toda esta educación? ¿A dónde se ha ido? ¿En Babilonia? Nosotros necesitamos entender estos conceptos, ¿verdad? Y precisamente porque entendemos que nuestros hermanos, aunque como el mundo estima el asunto, son sabios, preparados, pero como el mundo, por el hombre, ¿verdad? Pues se desvía. Y nosotros necesitamos preguntarnos eso. ¿Por qué este pueblo, con tanto maestro, se han ido en Babilonia? Porque el espíritu no les acompaña, queridos. Se han educado bajo el espíritu de este mundo. Por lo tanto, ¿quién les guía? El espíritu de este mundo. ¿Y quiénes son aquellos que son educados bajo el espíritu de Dios? Aquellos a quienes Dios escoge como sus trabajadores. Son dos líneas que nosotros necesitamos entender estos conceptos. Y precisamente por eso trabajamos para que incluso aquellos que guían al pueblo, que son titulados y tal, nosotros no les odiamos, ni se nos ocurre. Somos firmes en defender la verdad, pero no les odiamos. Nosotros queremos que sean salvos, que entiendan la verdad. Pero desgraciadamente a veces alguno tiene un espíritu que no hay forma. Han llegado a un punto, se han alejado tanto de Dios, que no comprenden estas líneas finas y son líneas de demarcación que definen salvo o no. Y eso es lo que realmente Dios trata de ayudarnos a comprender, estas profundas realidades que tiene que ver no solo con los maestros, sino como nosotros, como participantes del pueblo. Nosotros necesitamos entender quién es nuestra guía, ¿el hombre o el espíritu? Pues no es lo mismo, no es lo mismo. Y esto hará la diferencia, ¿verdad? Dice, a veces se selecciona hombres ignorantes. Estos trabajadores tienen un trabajo especial que hacer. Llegan a una clase a la que nadie más podría acceder. Dice, los que trabajan en forma tranquila serán recompensados con el mismo elogio que aquellos que, a juzgar por la apariencia, no lo sé si entendéis la sutileza del lenguaje celestial. Nosotros, y trata de despertarnos a nosotros también, porque nosotros decimos, no, ellos son escogidos, preparados, educados para guiar al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿por qué han llegado a Babilonia? ¿Por qué de la Odisea tiene que salir un otro remanente, el final? Porque bajo la guía
a juzgar por la apariencia, a la educación como el mundo, Dios nos dice, esto no funciona así. Necesitáis escucharme a mí. O venís bajo el amparo de mi espíritu, o no me pertenecéis. Y el mundo, o sea, nosotros, alguien nos ha enseñado estos conceptos, y nosotros por eso viene gente y dice, no, este se cree no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué dice, por qué piensa así? Porque han sido educados por esta gente. Ellos a su vez por otros. Por eso yo digo, no hay que condenarlos. Algunos sí, porque alguno está bajo el amparo del demonio sin más. Y lo vemos por muchas declaraciones que vemos a través de la red de algunos. Pero no todos son así. Algunos circunstancialmente están atrapados. Incluso lo saben. Pero se dan tiempo y dicen, voy a aguantar un poco más, ¿verdad? Hasta, desgraciadamente, por eso os digo yo, hasta la boda del Cordero, no habrá grandes eventos. No pasará casi nada. Por eso dije, yo vendré como un ladrón. Él vendrá cuando menos lo esperamos. Sella a su pueblo y los demás se quedan fuera. Y por eso es tan peligroso esperar mañana lo que debo de hacer ya. Ya, ahora mismo. Porque mañana no me pertenece. Ni siquiera la próxima hora. Yo estoy aquí ahora, pero dentro de una hora, a lo mejor, dejo de existir. ¿Verdad? O sea, dejo de vivir. Por eso, hoy, ahora es el momento, no mañana. Dije, los que trabajan en forma tranquila serán recompensados con el mismo elogio que aquellos que a juzgar por la apariencia ejercieron una influencia más amplia. ¿Por qué? Pues claro, por las normas de este mundo, pues tuvieron títulos, estuvieron en posiciones, guiaron el pueblo, tienen una influencia más amplia. ¿Pero esto significa que están bajo el Espíritu de Dios? Vamos a ver lo que nos dice. Cada trabajador es recompensado de acuerdo, y para mí, esta es la palabra clave, esta es la llave de todo esto. Cada trabajador es recompensado de acuerdo con el espíritu que lo impulsó. ¿Ahora entendéis de lo que está hablando? Algunos están educados según el mundo, con el espíritu del mundo. Otros son escogidos por Dios y bajo su guía, son educados, preparados por Él y se les da una misión, la misión de Dios. Porque misión todos tienen, pero unos, sin saber sutilmente, con el espíritu, llevan al pueblo a Babilonia, pero otros, guiados por el Espíritu de Dios, hacen una obra que es la obra de Dios bajo su espíritu y son ignorantes, no preparados, o sea, son moldeados según la voluntad de Dios, según la perspectiva de Dios, ¿verdad? Dice, cada trabajador es recompensado de acuerdo con el espíritu que lo impulsó a la acción. Ahora deberíamos de entender qué pasó hace dos reflexiones. Mientras creemos que estamos con el Espíritu de Cristo, nos impulsa un otro espíritu. Y la gente no se da cuenta. Bien trajeados. ¿Qué lenguaje? ¿Qué porte? ¿Qué formas? Pero ¿puedes caminar con un espíritu que no sea el de Cristo? Por eso digo yo, y lo dice el texto, no soy yo el que hace esto. Yo simplemente trato de ayudaros conceptos más profundos. Este espíritu engañador se parece tanto. Mirad, si necesitamos entender una cosa. Lucifer estaba al lado del trono de Dios. Si hay alguien que entiende bien estas cosas, es él. Si hay alguien que quiere pervertir todo esto, es él. Que sabe cómo pervertir todo esto, es él. Por eso ese espíritu se le parece tanto
Pero no lo es, porque eso es lo que trata de decirnos. Y no habla solamente sobre ellos. No. Habla sobre mí. ¿Cuáles son esa plataforma, que por eso os estaba hablando yo reflexiones anteriores? ¿Bajo qué plataforma analizo, interpreto lo que está ocurriendo? De eso nos está hablando, mis queridos hermanos. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cómo entiendo yo lo que está ocurriendo? ¿Cuál espíritu es de Dios y cuál espíritu no lo es? Porque nosotros nos guiamos por las formas. Este hombre está educado, mira, tiene no sé cuántas universidades y tal y tal. Se le parece tanto, es decir, están educados por los hombres y nosotros también. Ellos luego vienen en el marco de la iglesia, nos educan a nosotros. Pero la cuestión es, ¿quién es mi guía? ¿Lo escrito está? ¿El Espíritu de Dios? ¿O son los hombres? ¿Cómo he llegado yo a creer que estos hombres, como el mundo los estima, tienen tanto valor? Es decir, más que lo que está escrito. Porque yo, en lugar de entender yo con Cristo, lo escrito está, nosotros convertimos a estos hombres mi filtro. Lo que ellos dicen, o lo que yo digo, me convierto en vuestros filtros. Y este es un error tremendo. Por eso siempre os digo, queridos, id a lo escrito está. Yo recibo luz. Y yo trato de transmitir esa luz. Pero jamás se os ocurra quedaros con lo que yo digo. Por eso digo yo, lo que yo digo es irrelevante. Si vosotros os sujetáis a lo escrito está y os dejáis guiados por el Espíritu, entonces necesitáis entender la verdad y entenderéis la verdad. Pero si no, si nosotros hemos convertido a estos hombres, como el mundo los estima, en nuestros filtros y creemos los endiosamos. Y digo todo esto en todo el contexto de muchos otros textos que hemos leído. Por eso nosotros defendemos, no hables en contra de los pastores. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Son mi Dios. Son mi Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que revelamos. Ellos se han convertido en mi filtro y si me quitas el filtro, yo ya no entiendo el Evangelio. ¿Comprendéis la sutileza de todo este asunto? De esto se trata. Y eso es lo que Dios trata de explicarnos, de ayudarnos a comprender. ¿Qué espíritu impulsa a mí y a ellos? ¿Es conforme con lo escrito está? ¿A quién sujetamos nosotros, el pueblo? ¿A mí o a Cristo? ¿Por qué el pueblo se va y defiende a esta gente a muerte? Porque los ha convertido en sus dioses. Ese es el problema. ¿No me creen? Fíjese en Carmel. El Carmel es como una estocada en la cara, en plena cara. Los maestros adoran a Baal. Y el pueblo los defiende hasta más no poder. Aquí es una lección magistral para poder entender estas realidades. Porque nosotros hemos endiosado al hombre. Sea quien sea yo o otro. Nunca os dije que yo soy vuestro Dios. Nunca os dirigí que lo que yo digo va a misa, para utilizar una expresión de la calle. No, siempre os dirijo a Cristo, escrito está. Al verbo, escrito está. A Cristo tenemos que dirigir. No podéis ni debéis de estar sujetos a ningún hombre. Sin embargo, necesitamos escucharlos a todos. Yo participo de la iglesia. Yo escucho a todo el mundo. Yo estoy en la red. Yo escucho a todo el mundo. Pero nadie es referencia para mí. Nadie. Yo me equivoco. Soy un ser humano. Todos nos equivocamos. Necesitamos escucharnos, pero mi
plantilla, por decirlo así de alguna manera, es lo escrito está. Y no debemos de salirnos de esto. El Espíritu tiene que ser nuestra guía, ningún hombre. Nosotros nos ayudamos, tratamos de ayudarnos a comprender realidades, pero para nosotros la guía tiene que ser Cristo y su escrito está. Y no salirnos de esto bajo ningún concepto, porque en el desierto de la tentación Cristo no venció, o Jesús no venció con otra cosa, con lo escrito está venció. Y allí el enemigo no tuvo nada que comentar, porque está escrito y es palabra de Dios, ¿verdad? No hay nada ni nadie por encima de esto. Cualquier otra cosa que no sea escrito está, es anatema. Y nos perderemos, queridos. Fijaos cómo obra Dios, cómo prepara Dios a sus escogidos. Fíjese. Dice, estos obreros que abren su corazón para recibir la verdad, abren su mente para recibir la verdad, se hacen sabios en y por Cristo. ¿Entendéis la diferencia entre ser educado por el mundo, por el hombre, y ser educado por y en Cristo? Esta es la línea divisoria clara y definitiva entre los que son salvos y los que no son salvos. Sus vidas exhalan la fragancia de la piedad. Sus palabras se consideran cuidadosamente antes de pronunciarlas. Sus acciones siguen el modelo de las acciones de su líder. Mirando a Jesús en su éxito, se esfuerzan por promover el bienestar de sus semejantes. Y ahora me pone el Espíritu en la mente y dice, sus acciones siguen el modelo de las acciones de su líder. Y cuando nosotros señalamos a persona concretamente, ¿quién es nuestro guía? Cuando nosotros vamos acosando personas, ¿quién es nuestro espíritu? ¿Cristo? Nosotros no conocemos cómo obra Dios, queridos. Desgraciadamente. Nosotros no, ni siquiera, y por eso no me habéis visto que yo no salgo a matar. Si salgo a poner las cosas en su sitio claras, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar una y otra vez. Una y otra vez. Este es el Espíritu de Cristo. Él sabe en qué mundo vivimos y que estamos predispuestos con nuestra naturaleza de cometer errores constantemente. ¿Verdad? Dice, llevan alivio y felicidad a los afligidos. Sienten la necesidad de mucho estudio de la palabra y oración. Sienten la necesidad de mucho estudio de la palabra y oración. Es una forma de vivir, es una experiencia. Esta nos hará salvos. Es el aceite, la parábola de 10 vírgenes. Unas tenían aceite de sobra y otras iban muy justas. Y cuando llegó el momento, pues no les dio para más. Y esto es lo que hace la diferencia. Dice, y de permanecer constantemente bajo el entrenamiento de Cristo. Y es ahí donde yo os decía, cuando viene gente y me dice, no, tenías que hablar de este tema. Yo no hablo de ningún tema. O es él, su entrenamiento, todos los días, o moriré. No es un juego. Nosotros necesitamos aprender a caminar con el Espíritu de Cristo. ¿Cometeremos errores? Claro. ¿Quién lo sabe bien? Dios. Pero Él dice, te has caído, no pasa nada, levántate, vamos a seguir, vámonos. Entiende, yo estoy contigo, no te desampararé, tranquilo. Sigue, pero sigue con mi espíritu, no con un otro, ¿verdad? Dice, bajo el entrenamiento de Cristo para que puedan trabajar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto es clave, queridos. Clave, fundamental. Estudian cómo pueden imitar mejor el llevar la cruz y la abnegación de su Salvador. Ellos no viven para sí. Se han entregado, han puesto su vida a la disposición del Maestro.
Y esto es una experiencia que sí o sí necesitamos experimentarla. Y créame, implica mucho sacrificio. Pero, ¿nos gusta este mundo? ¿Queremos este mundo? Yo no. Yo no. Yo desde ayer y le dije al Señor, Señor, haz lo que quieras con mi vida, porque es que yo desde ayer lo digo para que me entendáis. No de hoy, no, desde ayer. Si tengo que pasar al descanso, gracias. Si tengo que seguir, gracias. Pero solo contigo. Yo no quiero nada de este mundo. Por eso la gente no comprende mi forma. Ellos me juzgan por sus formas, por su planteamiento, ¿verdad? Su escala de valores. Pero yo ya escogí, ya entendí cuál es la escala de valores de Dios. Y el mundo te mira y dice perezoso o no sé qué. Yo escogí un camino que no es fácil para mi familia. Yo escogí ser fiel a Dios en todas las cosas. Para mí mentir no es una opción. Para mí robar no es una opción. Para mí matar no es una opción. Y os he hablado de esto a lo largo de las reflexiones en muchas ocasiones. Para mí esto no es una opción. ¿Hay que pagar un precio? Claro que sí. Claro que sí. Cuando tengo que ir a trabajar y me dice, oye, ¿sabes que es que viernes por la tarde pues ha surgido algo y tienes que trabajar? Lo siento. Pero perderás tu trabajo. Gracias. Y te mira con unos ojos y dice, ¿estás loco? Claro, el mundo dice que este camino es de locos. Por eso es tan estrecho. Pero otros se van el sábado a trabajar y, hombre, trabajo para Cristo. Y no entienden. Jesús dijo, deja a los muertos con los muertos, tú sígueme. Pero no entienden eso. Han hecho el camino estrecho autovía de 6 pistas. Y dicen que son cristianos. Y luego, cuando actúa un otro espíritu y hasta ellos mismos se espantan de lo que han podido decir, hacer o actuar. Porque se dan cuenta que este espíritu no puede ser de Cristo. Y yo sigo en la iglesia, camino en la iglesia, pero no soy de la iglesia, de Cristo. Estas son líneas definitorias para nosotros, queridos. Y nosotros no podemos jugar con esto. No se puede jugar con esto. Yo la aprendí por mi propia piel. La aprendí. No podemos jugarnos. No podemos buscar constantemente el margen del marco moral para ver si puedo dar un pasito más para allá. Y Dios dice, eres libre. Pero que sepas que yo voy hasta aquí. Un paso más de aquí para allá, lo siento, no puedo hacer nada. Es terreno del otro. Y yo soy justicia. Por ahora, tiene tiempo y oportunidad para demostrar cuál es su mundo. Si tú escoges dar un paso más allá en su mundo, eres libre. Pero que sepas que te has salido del amparo de mi protección. Y yo aprendí esta lección, porque traspasé una y pasó. Comprendí la lección. Pasó un tiempo, otra vez no estuve atento. Toma, otra vez me metí en terreno prohibido. Hasta que un día me paré y traté de entender, pero ¿qué está pasando aquí? Y cuando entendí que para mí el camino estrecho se había convertido en una autovía de 6 pistas, dije, cuidado, porque esta autovía es bien guapa, hay mucho espacio, puedes manejar, ¿verdad? Vas muy rápido, pero te acabas de salir del camino correcto. Y trata de volver. Y créanme que no es fácil. Hay un precio que pagar. Dios es justicia. Para que el enemigo no nos reclame de nada, hay que pagar el precio.
Hay que pagar el precio. Adán tuvo que pagar un precio en la cruz. El hombre tenía que morir. Y el segundo Adán, el hombre, murió en la cruz. En justicia. La humanidad tuvo que pagar el precio por traspasar la línea de Dios. Nosotros necesitamos entender todos esos conceptos, mis amigos, porque no son juegos. Nosotros creemos que sí, que nosotros podemos caminar en una autovía como nos parece a nosotros. Pues esto es lo que nos trata de explicar a nosotros el tren rápido. Que nosotros podemos ensanchar lo que nos dé la gana a esta autovía. Y Dios dice, sois libres. Sois libres. Yo respeto vuestra decisión. Incluso trato de ayudaros. Cuando el pueblo dijo, queremos un rey como todos los pueblos, Dios dijo, vale. Incluso les ayudaron para que puedan seguir caminando y no morir definitivamente. Les ayudó. Lo mismo pasó con la iglesia, con los pioneros. Queremos una iglesia. ¿Vale? Es vuestra decisión, sois libres. Pero que lo vais a pasar mal. 1888 es la consecuencia de querer una institución. Enmarcarnos, condicionarnos al hombre. ¿Quién dirige? ¿Quién enmarca la institución? El hombre. ¿Cómo funciona Dios? Aquí. El marco de decisiones está aquí, a nivel individual. A nivel individual. Y eso es lo que trata de explicarnos. O nos dejamos bajo su amparo, su guía, o moriremos. Líneas finas de demarcación, queridos. Que nosotros no podemos jugar con esto. No podemos jugar con esto. El precio es la eternidad. No es otra cosa. Por eso nos dice, pecado contra el Espíritu Santo. Cuidado. Cuidado de querer experimentar salirnos de este marco. Adán lo hizo una sola vez. Una sola vez. ¿Quiero experimentar esto? ¿Quiero jugar con esto? ¿Cuál es el precio? El Hijo de Dios tuvo que morir. Y Dios solo tiene uno. No hay más. Lo ha dado todo. ¿Quiero jugar con esto? Si quiero jugar con esto, cuidado que igual el espíritu que tengo no es el de Cristo. Cuidado con esto. Y mucha gente no comprende esto. Por eso Dios dice, se salvará un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque no me conocéis. Esta es la vida eterna. Que te conozca a ti el Padre, tu carácter, cómo obras. Y a tu Hijo Jesucristo, el único. El precio por el pecado y la redención. Y si creemos que esto es un juego, pues todavía no conocemos a Dios. Todavía no conocemos a Dios. Todavía este espíritu rebelde nos dice, venga, vamos a ampliar un poquito este camino estrecho, un poquito más, tanto por la derecha como por la izquierda. Da igual en qué lado, no, eso es irrelevante, pero vamos a ensancharlo un poquito más. ¿Este es Cristo? Si Cristo dice que el camino es estrecho, ¿quién es el otro espíritu que me dice a mí que yo lo puedo empujar un poquito más para allá? ¿Quién? Cuidado, queridos. Cuidado con esto. Dice, bajo el entrenamiento de Cristo para que puedan trabajar de acuerdo con la voluntad de Dios. Estudian cómo pueden imitar mejor el llevar la cruz y la abnegación de su Salvador. Son testigos de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Gabriel? Espero que podamos abrir la mente, mis amados. Porque nosotros ni siquiera no entendemos el Evangelio. Cuando aquella hermana viene y me dice, se hace a sí mismo profeta. ¿Qué significa profeta? Mensajero de Dios. ¿Quién escoge
que uno sea testigo? ¿El seminario teológico de no sé dónde? ¿El doctorado? ¿El ser pastor oficialmente reconocido? ¿Es así como funciona? ¿Quiénes son esos testigos de Dios? ¿Entendemos nosotros que los 144,000 son sacerdotes por la orden de Melquisedec, como Jesús? ¿Entendemos esos conceptos? Yo creo que no tenemos ni idea. Por eso nosotros estamos peleando con Dios a través de sus siervos, de sus testigos. Estamos peleando con Dios. Ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma de pensamiento, de acción, de vivir, nuestra experiencia cristiana, nos la han moldeado los hombres como el mundo. Y por eso nosotros no conocemos a Cristo y a su Espíritu. Dice, siguiendo su ejemplo de compasión y amor y dando toda la gloria a aquel a quien aman y sirven. Dicen, constantemente están aprendiendo del gran maestro y alcanzando grados más altos de perfección. ¿Entendemos cómo obra Dios? ¿Entendemos el camino estrecho? Pero sintiendo todo el tiempo un sentido de su debilidad e inferioridad. Son atraídos hacia arriba por la admiración fuerte y amorosa que sienten por la belleza del carácter de Cristo. Practican sus virtudes porque su vida se asimila a la de ellos. Siempre se mueven hacia adelante y hacia arriba, una bendición para el mundo y un honor para su Redentor. Pero para el mundo, dice, se hace a sí mismo no sé qué. Pero para su Redentor son un honor, porque siguen el camino, el estrecho. Cristo dice de ellos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. Cuánta profundidad, ¿verdad? Tales trabajadores deben ser alentados. Tales trabajadores deben ser alentados. Su obra no se hace para ser vistos por los hombres, sino para glorificar a Dios. Y soportará su inspección. El Señor conecta a estos obreros con aquellos de mayor capacidad para llenar los vacíos que dejan. Se complace mucho cuando son reconocidos y apreciados, porque son eslabones en su cadena de servicio. Y es el deseo de Dios que todo instrumento humano que trabaja para Él sea reconocido, por pequeña que sea la obra que hace. No lo sé si entendimos. Y es el deseo de Dios que todo instrumento humano que trabaja para Él sea reconocido. Y qué poco hay de eso, ¿verdad? Qué poco hay de eso. A veces esa cruz aplasta, queridos, aplasta. Y en lugar de recibir reconocimiento, recibes otras cosas. Y aún así, tienes que seguir caminando, por pequeña que sea la obra que hace. Dice, los hombres que son engreídos. Ahora quiero que estéis muy atentos. ¿Cómo obra el Espíritu de Dios? ¿Lo habéis visto? Ahora vamos a ver si identificamos cómo obra el otro espíritu. Los hombres que son engreídos, que están llenos del pensamiento de sus propias habilidades superiores, pasan por alto a estos trabajadores humildes y contritos. Pero ni por un momento Dios los pierde de vista. Él marca todo lo que hacen para ayudar a los que necesitan ayuda. En los atrios celestiales, cuando los redimidos sean reunidos en casa, esta clase estará más cerca del Hijo de Dios. Esta clase estará más cerca del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque menuda cruz tuvieron que llevar consigo. Jesús cayó varias veces bajo esta cruz y tuvo que necesitar ayuda. Necesitó ayuda.
Y curiosamente, no fue de su pueblo. Curiosamente. Dice, resplandecerán los atrios del Señor, honrados por Él, porque han sentido que es un honor ministrar a aquellos por quienes Cristo dio su vida. Qué tremendo llegar a entender lo que significa esta obra. Tremendo entender lo que significa esto. ¿Cuánto vale una vida? Pero ¿cuánto vale la vida de Dios? Pónganle ustedes precios. Dice, vivimos tiempos solemnes. El mundo debe ser advertido. Se necesitan trabajadores, se necesita el dinero que Dios ha confiado a los hombres del mundo. La verdad debe ser llevada a estos hombres para que puedan ver el deber que el Señor les ha encomendado. Los que pertenecen a la clase llama. Espero que estéis atentos. Fijaos, dice, la verdad debe ser llevada a estos hombres, los que tienen dinero, para que puedan ver el deber que el Señor les ha encomendado. ¿Cuál es el deber? Hace una semana o dos tuvimos una salida a otra ciudad, a otra iglesia, con la iglesia de aquí de Zaragoza. Y un hermano que es muy querido por mí, ¿verdad? Que tiene una empresa, que tiene dinero, ¿verdad? Que tiene dinero. Y estando comiendo allí, la hora de comer, ¿verdad? Me dice, oye Gabriel, ¿no sabes tú cómo me gustaría saber yo la profecía y el evangelio como lo sabes tú? Y yo le decía, mi querido hermano, ¿y no sabes tú que mirándote a ti, con el dinero y con la vida, nadie tiene una vida fácil, ¿verdad? Tú quieres lo que Dios me ha dado a mí. Y a veces uno mira lo que Dios le ha dado al otro. Digo, mira, es muy fácil. Si quieres saber lo que Dios me ha dado a mí, está en el canal, está en YouTube. Yo lo pongo gratis a tu disposición. Ahora, Dios te ha encomendado a ti algo que yo no tengo. Y para que estos ministerios, para que la obra de Dios funcione, Dios te necesita a ti. Y yo le dije, no mires lo que le ha dado Dios a un otro. Como yo trato de no tener ninguna envidia contigo ni desear tu vida. Yo entendí mi camino. Pero tú también necesitas entender tu camino. Dios te ha dado a ti dones para hacer dinero. Y a mí me ha dado dones para entender el evangelio, el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Pero a los dos, Dios nos necesita. A los dos. Así que tú sigue haciendo lo que estés haciendo y haz que la obra de Dios funcione en cuanto a ti te corresponde. Y yo seguiré compartiendo contigo aquello que Dios me da a mí. Y juntos caminaremos en la dirección que Dios nos ha dado, a mí y a ti. Y necesitamos entender estas relaciones, estas conexiones. Esta es la Iglesia de Cristo, que bajo su guía, bajo su espíritu, la obra funcione. No necesitas ninguna institución, no necesitas otra plataforma que no sea Cristo, su espíritu, en mí y en ti. Y juntos podemos allanarnos el camino. Hay gente que no comprende la verdad. Necesita de mí, es decir, necesita de que yo le explique cosas. ¿Verdad? Y lo compara con el Evangelio y luego se dan cuenta que sí, es verdad. Y los ministros de Dios necesitan de vosotros. Es así como funciona esto. Y no se trata de pedir, ¿no? Yo no tengo que pedir nada, queridos.
Yo no necesito pedir nada. Yo lo único que necesito es andar con el Espíritu de Cristo. Y dice, y Él proveerá. Ahora, el dinero que Dios te ha encomendado, ¿bajo qué ley lo empleas? ¿La ley del amor abnegado? ¿Entiendes cuál es tu parte en el ministerio de Cristo, en la iglesia de Cristo? ¿O lo empleas bajo la ley del egoísmo? Te lo has ganado, te lo mereces y no hay nada que compartir. Y por eso Dios dice, yo te he dado y te pido lo que me corresponde. Y si tú lo retienes, pues la obra va como va. Por eso dice, se necesita el dinero que Dios ha confiado a los hombres del mundo en general, no se refiere el mundo en general, ¿verdad? La verdad debe ser llevada a estos hombres para que puedan ver el deber que el Señor les ha encomendado. Los que pertenecen a la clase llamada hombres adinerados han sido descuidados. Dice, pero Dios dice, ve por los caminos, por los vallados y puestos a entrar para que se llene mi casa. ¿Entendemos cómo obra Dios? ¿Y bajo qué plataforma vivimos? Por eso os trataba de ayudar, queridos. Porque recuerden, este dinero, si retienes de lo que le pertenece a Dios, ya lo leímos en reflexiones anteriores, esto trae consigo una maldición. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué hay mucha gente que tiene dinero en el mundo, pero no sabéis, yo siempre me puse esta pregunta durante mucho tiempo antes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta gente que está en Hollywood, que están más a la vista, ¿verdad? Que tiene dinero, llegan al punto de drogas, suicidarse y un montón de otras tonterías, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? Porque el dinero también es una bendición si es utilizado correctamente, pero si no, trae consigo una maldición. Y tú dices, tiene dinero, pero este hombre se ha suicidado. O mira la vida que tiene. Dios es justicia. Y Dios dice, yo te he bendecido. Tú tienes el dinero que tienes porque yo puse en ti dones y talentos. Pero si no entiendes por qué te escogí, cuidado porque esto trae una maldición. En lugar de ser bendición y salvación para ti, será perdición y maldición. Y nosotros tenemos que entender estos conceptos. Aquí no se trata, yo por eso digo que yo no necesito pedir nada a nadie. Tú tienes que saber cuál es tu deber. Y cada uno tiene que seguir su camino. Yo sigo el que Dios me ha dado. Y ahí de mí, imagínese un día que yo digo, Cristo me dice, tienes que hacer esto. Y yo digo, no. Jonás. Dios le dice, tira para allá. No, aquellos salvos, no, esos son malditos. Estos persiguen al pueblo de Dios. Dios dice, tú tira para allá. ¿Y qué queremos? Estas lecciones las recibiremos y al final tendremos que hacer lo que dijo Dios o no somos salvos. No somos salvos. Recuerden, antes de ser escogida la sierva, fueron escogidos otros 2 antes. Se negaron a hacer esta obra. ¿Qué les pasó? Se perdieron, queridos. Cuando tú deliberadamente no quieres caminar con el Espíritu de Cristo, no quieres aceptar la obra que se te ha encomendado, sin el Espíritu de Cristo, ¿a dónde quieres ir? ¿Cuál es el punto final? Cada uno tiene que entender su obra, queridos. Yo entendí la mía. Y cada uno tiene que entender su existencia. ¿Por qué está? ¿Cuál es su obra? ¿Verdad? Dice, Cristo le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando dice, os es necesario nacer de nuevo, lo que está hablando es de la plataforma. ¿Cuál es tu plataforma? ¿Vives para Dios o vives para ti? Y por eso dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que entender
lo que Dios te está proponiendo. Porque tú crees que eres sacerdote, ¿verdad? Tú estás ministrando para Dios, pero Dios te está diciendo, tienes que ir al día de la expiación. Es allí donde tú serás mío para siempre. Pero hasta allí, tú tienes que conocerme. Tienes que entender cuál es tu trabajo, cuáles son tus responsabilidades. Porque si no, no puedes acudir al día de la expiación. Tú no puedes ser purificado y restaurado en engaño. Esto es imposible. Y nosotros necesitamos entender esta lección. Y dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo pregunto, ¿tengo yo que entender esta obra? ¿Tengo que entenderlo? Claro, precisamente esta es la obra del lugar santo. Santificarnos en la verdad, para que luego podamos participar del día de la expiación, purificación y restauración. Y yo necesito entender cuál es la obra que el Espíritu me ha dado a mí. Dice, y fijaos lo que dice ahí. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu ¿de quién? Pone punto a punto. ¿De Cristo? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que es Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Fijaos cómo obra Dios, la sutileza, ¿verdad? ¿Cómo coloca ahí? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que era ¿quién? Cristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien puede decir el apóstol, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Lo que trata de decirme aquí, ¿cuál es tu plataforma existencial? ¿Eres de Cristo? ¿O te perteneces? Lo que tienes, lo que haces, es para ti. Ley del egoísmo. No sois vuestros. Si sois vuestros, no sois de Cristo. Pero si sois de Cristo, no sois vuestros. Profundidad, ¿verdad? Dice, los que presentan la verdad a la gente, sujetan la fe de sus oyentes a Cristo y no a uno mismo. ¿Qué ha pasado en la Odisea? Una obra sutil. El hombre ha dirigido la atención del hombre hacia sí mismo. Yo estoy preparado, tú no entiendes, tú no sabes, haz lo que yo te digo. ¿Dónde está la Odisea? En Babilonia. ¿Entendéis de lo que está diciendo? Hacen al Salvador la figura más proeminente. Aquel cuya fe no está firmemente unida a Cristo, está lejos de ser lo que Dios desea que sea. Aquel cuya fe se centra en cualquier ser humano, atentos, se convierte al hombre, no a Cristo. Necesita una reconversión, recorrer el camino del lugar santo, santificarse en la verdad, porque si no, no es de Cristo. Y esta es la Odisea. La Odisea está convertida al hombre, defiende su institución, su guía, y la gente no se da cuenta. Cuando dice, estás hablando en contra de los maestros, en contra de la iglesia. ¿Y a quién pertenece esto? ¿Este es el camino de Dios? ¿O es el camino del hombre? Y la gente no se da cuenta. No se da cuenta. Los que pertenecen a Cristo están unidos a Cristo por el Espíritu. Esta es su iglesia. Él es la cabeza. Él es el maestro. El otro camino, institución,
jerarquía, autoridad, tren rápido, perdición. La gente no entiende cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Y eso es lo que ocurre, desgraciadamente. Y tenemos que despertar todos. Todos. Espero, mis queridos hermanos, que esto os ha sido de ayuda. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Me he olvidado poner la imagen final. Os pido disculpas por eso. Gracias por seguir esta reflexión hasta el final, mis queridos. Os invito a que os santifiquéis en la verdad. Esto es lo que necesitamos, estar santificados en la verdad. Porque de otro modo no podemos participar del día de la expiación, queridos. Nuestra mente tiene que ser purificada. Hemos de echar fuera, los 144.000 han de echar fuera de aquí a Satanás. Esta es la metáfora, este es el símbolo. De aquí, todo el engaño, toda la porquería de Satanás ha de ser echada fuera. Y necesitamos pasar el proceso del lugar santo, santificarnos en toda la verdad. Cuando entendemos la verdad, hacemos una elección, ropa blanca, hemos sido santificados, ropa blanca, tenemos la presencia del Espíritu, estamos unidos a Cristo, participamos del día de la expiación, somos purificados, como dicen en el párrafo que os comento yo siempre del templo, del capítulo en su templo del deseo de todas las gentes. Cristo sujeta al mal, lo echa al mar, nos une con el Espíritu, nos presenta ante el Padre y allí sí, por fin, somos de Dios. Y necesitamos experimentar este proceso. No hay otro camino. Los que no se santifican la verdad, los que no comprenden cómo obra Dios, cómo obra el enemigo, serán engañados y perecerán. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengan su próspero día. En todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.